noche? Amén, hermanos. Muy bien. ¿En qué consisten las marcas de la madurez espiritual en la vida de un creyente? Podríamos preguntarnos esta noche, más bien, ¿para qué nos sirve la madurez espiritual? La madurez espiritual nos sirve, hermanos, para contrarrestar aquellos aspectos en la vida o simplemente para enfrentarnos hacia aquellas cosas de las cuales nos suceden en la vida diaria. La madurez espiritual se evidencia en aquellos momentos en los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos a realidades, y dependiendo de esa actitud, de cómo nosotros nos enfrentamos a esas realidades, es que estamos demostrando nuestro carácter en la vida espiritual hacia una madurez con el Señor. En la Biblia, por ejemplo, yo encuentro algunos principios maravillosos que nos hablan de cómo alcanzar esa madurez espiritual en Cristo Jesús. Ser maduro no significa ser un hombre o una persona de edad. La madurez no se mide por los años. La madurez se mide por el carácter que nosotros tenemos cuando enfrentamos la realidad de la vida. La madurez no consiste también en tener canas. La madurez consiste en cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Y la Biblia nos enseña algo acerca de un hombre muy poderoso en el Antiguo Testamento, y todos hemos oído hablar de este personaje. Se llama Moisés. Moisés. Y todos sabemos la historia de Moisés. Moisés, hermanos, fue un niño que la Biblia dice que estuvo a punto de ser asesinado por uno de los faraones, y la Biblia enseña que su madre, llamada Jocabed, tuvo la sabiduría, tuvo la inteligencia, más bien tuvo la astucia de esconder a su niño Moisés. ¿En qué lo escondió? En una canasta, lo colocó sobre el río Nilo, y la hija del faraón encuentra al niño, lo adopta como su hijo, y es más, paga a alguien para que cuide y eduque al niño. ¿Y a quién cree usted que llamaron? Llamaron a Jocabed, a su propia madre, para que lo instruyera y lo guiara. Moisés significa rescatado de las aguas. Eso significa Moisés, rescatado de las aguas. Y podríamos dividir la vida de Moisés en tres periodos, pero muy importantes. ¿Cuántos años cree usted que vivió Moisés? ¿Cuántos años vivió Moisés? 120. Moisés vivió 120 años. Y estos 120 años, la historia de Moisés se puede dividir en tres etapas iguales de 40 años, que nos da un total de 120 años. Los primeros 40 años Moisés los vivió en el palacio. Imagínese usted, con todo el lujo del mundo, con toda la educación del primer imperio de los egipcios. Vivió, hermanos, también con toda la holgura económica. Creció con todos los privilegios de ser el hijo de la hija de Faraón. Quiere decir que Moisés en los primeros 40 años aprendió todo lo de la cultura de los egipcios, pero también aprendió de estadísticas, aprendió también de la política, aprendió de relaciones personales, relaciones sociales, relaciones políticas. Aprendió mucho acerca de cómo gobernar y dirigir también a una nación, pues vivió ahí en el palacio y se crió con el faraón y con la hija de Faraón. Los primeros 40 años para Moisés, yo me imagino que fueron esos años de preparación en donde Dios lo estaba preparando para algo muy especial hacia el futuro. 40 años en el palacio, con todos los placeres, con todos los privilegios, con todos los derechos, con toda la fama, con toda la fortuna, con toda la autoridad. Un muchacho privilegiado. Pero con el tiempo, dice la Biblia, que Moisés tuvo que salir porque él veía la ingratitud también de cómo los capataces trataban a sus hermanos hebreos. Y en una lucha que tuvo con alguien,
con algún capataz o con alguien egipcio, dice la Biblia que tuvo que matar a este egipcio, salir huyendo y fue a dar al desierto. Y estando en el desierto, se encuentra con una joven muy bonita sin duda. Se enamora y ahora es un hombre casado y vive esos 40 años allí con su mujer, vive también con su suegro Jetro, vive con sus cuñadas, vive apacentando también las ovejas de su suegro por 40 años. Pero después se inicia otra etapa tremenda en su vida. Dice la Biblia que él comienza a ver en el monte Sinaí una zarza que ardía. Y esa zarza no se apagaba, no se consumía. Y eso le atrae a Moisés. Y cuando Moisés sube al monte Sinaí, tiene una experiencia maravillosa. Y es la maravillosa experiencia de un encuentro con Dios. Hasta ese entonces, nadie sabía de la existencia de un Dios como Jehová. Imagínense ustedes, Dios se da a conocer, por lo menos los egipcios no conocían el nombre de Jehová. Los egipcios tenían muchos dioses, pero no conocían al verdadero Dios, el Dios Jehová. Dios llama a Moisés, lo comisiona para ir a liberar al pueblo de Israel en Egipto, y Moisés dice, pero ¿cómo me presento delante del rey? ¿En nombre de qué Dios voy? Porque no conocían al Dios Jehová. Y Dios le dice, tú ve y dile simplemente que yo soy el que soy. Y yo soy el que soy significa toda la autoridad, significa Dios en su esencia. Ve y simplemente diles, yo soy el que soy. Y a partir de ahí comienza una etapa maravillosa en la vida de Moisés. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto de Parán, junto con su suegro Jetro y su familia, pero luego regresa otra vez a Egipto para liberar al pueblo de Israel y pasan otros 40 años en el desierto. 40 en el palacio, más 40 en el desierto de Parán son 80, más otros 40 en el desierto hacia la tierra prometida, otros 40, hacen un total de 120 años. Pero Dios había preparado a Moisés con una madurez espiritual. Moisés poseyó marcas que lo habían definido a él como un hombre maduro. Mis hermanos, llegar a la madurez espiritual es una decisión personal. Déjenme explicarle por fe. ¿Por qué? Muchos deciden no madurar, pero muchos sí deciden madurar en el Señor. Muchas personas prefieren estancarse y quedarse ahí sin la madurez porque ellos deciden no caminar y entrar en el proceso de Dios que les va a llevar a la madurez espiritual. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no decide salir de Egipto? Para él lo más fácil era decir, bueno, yo sigo siendo como el hijo de la hija de Faraón y no hay problema. Es cierto, maté a un egipcio, pero de todos modos el Faraón viene siendo mi abuelo o como mi padre. ¿Qué importa? Tengo autoridad, tengo fama, tengo fortuna, tengo todos los privilegios en el palacio. Pero él también tomó una decisión. Y la decisión que Moisés tomó fue ir en pos de la madurez espiritual. Y mis hermanos, la madurez espiritual, como les digo, es una decisión personal. Nosotros decidimos entrar en ese proceso de desarrollo y de madurez espiritual. Vean lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 29. Y aquí encontramos algunos detalles maravillosos que nos hablan acerca de esas marcas de la madurez espiritual. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Y note usted lo que la Biblia nos dice esta noche. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Muy bien. Miren lo que la palabra de Dios nos dice esta noche. Hebreos, hermana, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Vean lo que la palabra de Dios nos dice esta noche. Hebreos capítulo 11, versículo 24,
dice la Biblia, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de todos los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Note usted que en este cuadro que acabamos de leer, de Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 29, encontramos algunas marcas maravillosas acerca de la madurez espiritual. Déjeme decirle también que las marcas son como sellos que nos identifican a cada uno de nosotros para ver cuán maduros estamos delante de Dios. Una marca es un sello. Y un sello es aquello que determina quiénes somos delante de Dios y delante del mundo. Y Moisés nos va a definir algunas marcas o algunos sellos en la madurez espiritual. Primero, en el versículo 24, dice la Biblia, en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínese usted, la decisión que tomó Moisés era una decisión, hermanos, trascendental en su vida. No cualquiera prefiere irse a la calle o prefiere abandonar un hogar, pero un hogar como el palacio del rey. Dice la Biblia que cuando él creció, cuando él tenía la capacidad de decidir, dice la Biblia que hecho ya grande, ¿qué hizo él? Tomó la decisión de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe de qué nos habla este principio? Este principio nos habla de que Moisés estaba seguro de su verdadera identidad. Estaba seguro de su verdadera identidad. Aunque él fue criado por la hija de Faraón en el palacio, él sabía que su sangre no era de los egipcios. ¿De dónde venía su sangre? Su sangre venía de la nación de Israel, del pueblo de Israel, y era un hebreo. Algo que él jamás podía olvidar era su identidad. Hermanos, qué interesante es que parte de la madurez espiritual en nuestra vida tiene que ver con no perder nuestra identidad cristiana. La pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Nosotros qué somos? ¿De dónde está nuestra raíz? ¿De cuáles raíces venimos nosotros? Venimos, ahora que estamos en Cristo, venimos de una raíz espiritual en Cristo Jesús. Tenemos una identidad diferente a la identidad del mundo. Porque Moisés, dice la Biblia, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo me imagino que para Moisés ha de haber sido quizá como un proceso emocional. Quizá habrá entrado probablemente en momentos de confusiones o de dualismos en donde ¿lo hago o no lo hago? Esta mujer me ha criado, me dio todos los derechos aquí en el palacio, pero él recordó y dijo, pero este no es mi lugar. Aquí no está mi identidad. Mi identidad está con el pueblo de Israel. Hermanos, Moisés no olvidó quién era él. Y cada uno de nosotros esta noche jamás debemos olvidar quiénes somos nosotros. El día en que usted olvide quién es usted, usted andará perdido en todo el mundo espiritual, sin saber a dónde ir, porque usted ha olvidado su verdadera identidad, ha olvidado quién es usted. Nunca debe olvidar quién es usted. Usted es un hijo y una hija de Dios. Hermanos, qué importante es recordar y recordar que somos hijos de Dios. No pierda su identidad, no pierda su nombre, no pierda su título, que usted es un hijo y una hija de Dios. Mira lo que dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos llamemos, que seamos llamados